En cuanto al miembro superior, podemos observar en su alineación lateral que la cabeza se encuentra levemente adelantada. Tomando en cuenta cada articulación, hallamos a nivel de hombro una ligera flexión simétrica en ambos semicuerpos, en donde actúa la articulación glenohumeral, cuyas superficies articulares son la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza humeral, y está reforzada por el rodete glenoideo, para darle mayor congruencia. Esta articulación es multiaxial, puesto que posee 3 grados de movilidad: flexoextensión, rotación interna y externa, y ABD y ADD. Según Capagni, en esta articulación se alcanzan hasta 180 grados de flexión. En este primer paso observamos una flexión aproximadamente de 10 grados, es decir, se encuentra en una primera fase de flexión que va de 0 a 60 grados, y los músculos que están actuando son el deltoides anterior, el coracobraquial y el ala superior del músculo pectoral mayor. Los estabilizadores estáticos que se tensan son los ligamentos coracohumeral y glenohumeral en sus 3 porciones, superior, media e inferior. La flexión de hombro se da hacia anterior, es un movimiento angular que se analiza en un plano sagital con eje transversal, y en cuanto a la artrocinemática hay un movimiento de giro, puesto que la cabeza humeral se desliza por toda la cavidad glenoidea. También se observa una leve protracción de hombros que se hace anterior en la articulación esternoclavicular y acromioclavicular, compuestas por el manubrio del esternón y el borde medial de la clavícula y el acromio y la clavícula respectivamente. Ambas articulaciones son multiaxiales, realizando movimientos de elevación y de presión y de protracción y retracción, y adicional a esto rotaciones axiales. El movimiento de protracción, al igual que la flexoextensión, se observa en el plano sagital y eje coronal, y en su artrocinemática encontramos un deslizamiento y rodamiento en la articulación esternoclavicular y un deslizamiento en la acromioclavicular. En cuanto a los estabilizadores dinámicos, actúa el músculo serrato mayor, y en los estáticos se tensa el ligamento esternoclavicular posterior, el costoclavicular, el interclavicular, el ligamento trapezoide y los coracoclaviculares, y se relaja el esternoclavicular anterior. En cuanto al codo, observamos que hay una flexión de 90 grados aproximadamente. Según Capagni, en movilidad activa la flexión tiene tope antes de los 145 grados. Esta flexión es un movimiento angular que se hace anterior por las articulaciones humerorradial y humerocubital, cuyas superficies articulares son el cóndilo y la trocleomeral, y la cabeza del radio en la humerorradial y la cavidad sigmoidea en la humerocubital. Estas son articulaciones uniaxiales que tienen un movimiento de flexoextensión que, como ya lo nombramos, se ve en un plano sagital y en un eje transversal. Se produce el deslizamiento de la cabeza del radio y la cabeza ulnar hacia anterior, el cual es frenado por los fascículos posteriores de los ligamentos colaterales medial y lateral. Los fascículos superiores de estos mismos ligamentos se relajan ante la flexión, y los músculos que participan en esta acción son el braquial, el braquiorradial y el bíceps braquial en sus 2 porciones. La mano se encuentra en una posición neutra, acompañada de una postura erguida, lo que nos da como resultado una leve anteversión de la cadera. Esta anteversión se da por una ligera flexión de la articulación coxofemoral, compuesta por la convexidad del hueso coxal y la cabeza femoral, la cual está rodeada por el rodete colitoideo, y se da un giro de la cabeza femoral. En esta acción actúa el músculo pseudoaxiliaco, y como sinergista el recto anterior del cuádriceps. Se ahondará más en esta articulación más adelante, en donde se observará más claramente su movilidad. Por último, se encuentra una flexión de rodilla de aproximadamente 20-30 grados, donde actúan las articulaciones tibiofemoral y patelofemoral, compuestas por el fémur en ambos casos, y la tibia en la tibiofemoral y la rótula en la patelofemoral. Es una articulación modificada que posee solo un movimiento de flexoextensión y una pequeña rotación axial de la rótula según el movimiento. En la flexión hay una movilidad hasta de 120 grados según Capagni. En la imagen observamos que en la articulación tibiofemoral, que se ve desde un plano sagital y un eje transversal, hay un movimiento angular en el que se da un deslizamiento de los platillos tibiales hacia posterior. La articulación patelofemoral se observa desde un plano frontal y un eje anteroposterior debido a la rotación de la rótula, por lo que se da un movimiento de traslación de la rótula en dirección inferolateral. A la flexión de rodillas se relajan los ligamentos laterales, cruzados anterior y posterior, el ligamento popliteo, la cápsula lateral y la inserción del vasto lateral, y se ve frenado por la tensión del ligamento transverso intermeniscal, la cápsula interna y la inserción del vasto medial. El pie se encuentra en posición neutra con una mínima desviación hacia valgo en el hemicuerpo izquierdo. El siguiente movimiento lo vamos a especificar separando cada hemicuerpo, pues en el lado derecho podemos ver que hay una depresión de hombro
la cual, como nombramos anteriormente, es realizada por las articulaciones esternoclavicular y acromoclavicular y es un movimiento angular que se realiza en dirección inferior en un plano frontal con eje antero-posterior. En cuanto a su artrocinemática, existe un deslizamiento con rodamiento. Los ligamentos que se tensan son el esternoclavicular anterior, esternoclavicular posterior, interclavicular y acromoclavicular, y se relaja el ligamento costoclavicular, el conoide y el trapezoide. La depresión es realizada por las fibras inferiores del trapecio. También hay una flexión de hombro en su primera fase de aproximadamente de 15 grados y también se evidencia una notable flexión de codo a 90 grados, cuyas responsables son las articulaciones húmero radial y la húmero cubital. Este movimiento lo describimos más a fondo en la imagen anterior. En cuanto al miembro inferior, podemos ver que el avatar tiene su hemisferio derecho en la fase de balanceo, lo que nos indica una ligera flexión de 10 grados en las rodillas, junto con un descenso de la pelvis de más o menos 5 grados. En el hemicuerpo izquierdo podemos observar una flexión de hombro de más o menos unos 30 grados, con un poco de rotación interna de hombro que se da también en la articulación glenohumeral. Esta es realizada por el músculo subescapular y se trata de un movimiento de traslación hacia medial de la cabeza del húmero que se ve en un plano transversal y un eje longitudinal. Por tanto, en un movimiento de deslizamiento y rodamiento en donde la cabeza del húmero se desplaza hacia posterior, hay una flexión de codo, además se encuentra en una fase de balanceo, por lo cual se encuentra desalineado un lado del cuerpo con el otro, incluyendo la flexión de cadera y la rotación de la pelvis. En este caso es aproximadamente de 15 grados, para mantener el balance del cuerpo y equilibrar el centro de gravedad. Se observa una retracción o rotación externa de 30 grados aproximadamente. Los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor son los responsables de esta acción del hombro derecho con una flexión de unos 90 grados en la articulación del codo del miembro superior derecho, mientras que el hombro del miembro superior izquierdo se encuentra flexionado acompañado de una flexión de codo de unos 110 grados aproximadamente. Ambos hombros se encuentran en elevación. La mano se encuentra en una posición dispuesta a liberar, ya que la concavidad palmar se encuentra aplanada. A nivel de columna vertebral presenta hipercifosis moderada. La cintura pélvica está en flexión. Esta es de unos 90 a 100 grados. El miembro inferior izquierdo se encuentra en extensión, mientras que el miembro inferior derecho presenta flexión de rodilla y dorsiflexión en el cuello del pie de al menos 30 grados. Esta articulación está conformada por la tibia en su epífisis distal, del peroné en su porción medial y en su epífisis distal, y el astrágalo por su carilla articular superior. La articulación tibio-peronoastragalina es una articulación sinovial y en bisagra. Se le considera multiaxial y multiplanar por el hecho de que tiene 3 grados de movimiento, los cuales son pronosupinación, plantiflexión, dorsiflexión y eversión-inversión. En cuanto a la flexión dorsal, el astrágalo por su porción superior se articula con tibia y peroné, va a deslizar hacia inferior, mientras que en cuanto se articula con el calcáneo va a rodar en sentido inferior-superior. La flexión plantar se dará de la misma forma, con la diferencia de que el rodamiento se da en sentido superior-inferior y el deslizamiento se hará en sentido inferior-superior. El tendón de Aquiles se somete a tensión cuando se da la dorsiflexión, mientras que a la plantiflexión este tendón tiende a relajarse. Los estabilizadores estáticos de la articulación tibio-peronoastragalina son ligamento peronoastragalino anterior, el cual se encuentra relajado, ligamento calcáneo-peroneo, que se encuentra en tensión, ligamento peronoastragalino posterior, que se encuentra en tensión, ligamento colateral lateral, que también se encuentra en tensión, y el ligamento deltoideo, que tiene 3 fascículos, los cuales son el tibio astragalino anterior, el cual se encuentra relajado, el medial también está relajado, el tibio astragalino posterior, el cual sí se encuentra en tensión. Los músculos dorsiflexores son el tibial anterior, extensor largo del hallux, extensor largo de los dedos, peroneo anterior. Y por último, los grados de movimiento son para la plantiflexión de 30 a 40 grados y la dorsiflexión de 20 a 30 grados. Encontramos que presenta la cabeza ligeramente adelantada y rotada hacia la derecha. Los hombros se encuentran en una flexión de 90 grados que se da en la articulación glenohumeral,
Como se explicó anteriormente, según Capanggi, se logra alcanzar hasta 180 grados de flexión. A la vez observamos en miembro superior una flexión de codo de aproximadamente 20 grados y se observa que las manos hacen una ligera pronación. Este movimiento de pronación se observa en un plano transversal con un eje longitudinal. Las caras articulares comprometidas son la cara en el tercio distal del húmero y las caras de los tercios proximales del radio y el cúbito. El radio rota alrededor del cúbito, comprende las articulaciones radiocubital superior e inferior y la sindesmosis radiocubital, logrando así alcanzar 85 grados de pronación según Capanggi. Y si se tienen en cuenta únicamente la rotación axial del antebrazo, se logra aproximar a los 180 grados. Se ven comprometidos los estabilizadores dinámicos como el pronador redondo y el pronador cuadrado, y como estabilizador estático encontramos el ligamento cuadrado que se encuentra en tensión en su porción posterior, mientras que su porción anterior se encuentra relajada. A la vez se encuentran tensionados en la pronación el ligamento triangular, el ligamento radioulnar anterior y el ligamento ulnar posterior. El tronco se encuentra flexionado alrededor de unos 30 grados y no se evidencia ningún tipo de lordosis. Este movimiento se observa en un plano sagital con un eje coronal. Se observa una flexión de cadera izquierda de aproximadamente 100 grados y en la cadera derecha de aproximadamente 90 grados. La articulación involucrada es la crucifemoral, que la conforma el hueso coxal cóncavo y la cabeza del fémur convexa. Esta articulación es en artrosis ovalada sinovial simple multiaxial, ya que posee 3 grados de movilidad: flexo-extensión, rotación interna y externa, y ABD-ADD. Según Kendall, esta articulación realiza una flexión de 110 grados a 120 y una extensión de 15 grados, una aducción de 50 grados y una aducción de 30 grados, y una rotación interna de 45 grados y una rotación externa de 40 grados. La flexión de cadera la podemos observar en un plano sagital con un eje coronal y presenta una artrocinemática de giro. Los estabilizadores estáticos involucrados serían la cápsula articular. Esta se tensa al máximo en la extensión completa, aducción y rotaciones internas, y se relaja a los 30 grados de flexión y aducción y mínima rotación externa. El ligamento isquiofemoral se tensa durante la flexión y la rotación interna y se relaja durante la extensión y la rotación externa. El ligamento redondo se tensa en cada uno de los movimientos de la articulación. El ligamento iliofemoral se tensa durante la extensión, la rotación externa, la porción media durante la aducción y la porción lateral durante la abducción, y se relaja durante la flexión, la rotación interna, la porción lateral durante la abducción y la porción media durante la aducción. El ligamento pubofemoral se tensa durante la extensión, la rotación externa y se relaja durante la flexión y la rotación interna. Los estabilizadores dinámicos involucrados son los músculos encargados de la flexión de cadera o que ayudan a esta, tales como el psoas ilíaco, el sartorio, el pectíneo y el grácil. Asimismo, observamos que en el miembro inferior izquierdo observamos una extensión de rodilla de aproximadamente 110 grados y una dorsiflexión de 10 a 15 grados en miembro inferior derecho. Observamos una flexión de rodilla de aproximadamente 120 grados con una plantiflexión de 30 grados aproximadamente. Basado en la información anteriormente mencionada, en esta imagen se observa una rotación de la cabeza hacia la izquierda de unos 80 grados aproximadamente, una flexión del tronco muy ligera de unos 10 a 15 grados. En cuanto a los brazos, se encuentran en extensión de 15 grados con una flexión de codo de 90 grados. En cuanto a la extensión, se realiza en la articulación glenohumeral y es un movimiento angular hacia posterior en el que se realiza un giro y la cabeza humeral se desplaza hacia adelante. Según Capanggi, este movimiento alcanza unos 50 grados y están involucrados los músculos redondo mayor, el dorsal ancho, porción posterior espinal del deltoides, la cabeza larga del tríceps braquial e infraespinoso. Los ligamentos que se tensan a la extensión son el glenohumeral superior, medio e inferior y se relajan el coracohumeral. Se encuentra la cadera derecha en una flexión de aproximadamente 100 grados con la rodilla totalmente extendida y el pie en neutro. Se encuentra la cadera izquierda en abducción de 45 grados aproximadamente con la rodilla flexionada unos 20 grados y el pie en neutro. Se muestra la cabeza un poco rotada hacia la izquierda y un poco adelantada. El tórax se encuentra ligeramente rotado hacia la derecha. El miembro superior derecho está flexionado alrededor de unos 15 a 20 grados y el codo está extendido unos 110 grados.
La mano se encuentra en pronación, en miembro superior izquierdo, el hombro se encuentra flexionado a unos 80 grados, el codo está flexionado a unos 40 grados y la mano se encuentra en neutro. En la cadera derecha encontramos una flexión de alrededor de 90 grados, con una flexión de rodilla de 60 a 70 grados y el pie se encuentra en neutro. En la cadera izquierda encontramos que está flexionado a unos 80 grados y presenta una flexión de cadera de unos 75 grados aproximadamente, y el pie se encuentra en neutro. En este movimiento se adopta una posición hipersifótica con flexión de antebrazos a 90 grados y con descenso de hombro, con aplanamiento de la cavidad palmar. Hay flexión de cadera de por lo menos 120 grados con respecto al miembro inferior derecho y a 80 grados en el miembro inferior izquierdo. Se evidencia una inclinación del tronco hacia el hemicuerpo izquierdo. La articulación de la rodilla derecha presenta una ligera flexión de aproximadamente 135 grados, mientras que la izquierda es de 50 a 60 grados. La inversión del pie sea en el miembro inferior derecho y en el miembro inferior izquierdo sea eversión del pie. Aquí se evidencia una rotación craneal hacia su hemicuerpo izquierdo, mientras que hay una protracción de hombros junto con flexión de codo, la cual en el miembro superior derecho es de 50 grados y el miembro superior izquierdo es de unos 90 grados. Hay flexión de cadera notoria, por lo menos de unos 140 grados con descenso del tronco, junto a anteversión de cadera. En el miembro inferior izquierdo la flexión se acentúa más. Las rodillas en ambos miembros inferiores están flexionadas aproximadamente a 90 grados, acompañadas de una plantiflexión en el miembro inferior derecho de unos 40 grados, con apoyo sobre las epífisis distales de los metatarsos junto con los dedos de los pies.